Muy bien, queridos hermanos. Eternamente exaltado cantábamos, y si hay algo que hemos venido a hacer en el día de hoy es a exaltar y poner en lo más alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre digo, lo decimos ahí en la iglesia local, el punto más alto de nuestra adoración en el culto es frente a la exposición de la santa palabra del Señor. Así que mi oración, hermanos, es que este tiempo pueda ser de edificación para nuestras vidas. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24, es la porción que vamos a estar compartiendo. Esto forma parte de una serie expositiva que estamos llevando a cabo allí en la iglesia local acerca de esta carta tan edificante para nosotros los cristianos. Este sermón en particular es un sermón que me ha confrontado seriamente en lo personal, ha confrontado a la iglesia local también allí. Y bueno, mi oración no es ni más ni menos que el Señor nos confronte hoy con su palabra, que nuestro corazón pueda ser expuesto. Siempre que abrimos las Escrituras, el fin que se busca es justamente que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma. Así que esa es mi oración, hermanos. El título de este sermón, basado en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24, es ¿Cuándo la religión reemplaza al Evangelio? Dice así el verso 17: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Creo que todos estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo donde las personas confían en su religión, confían en su tradición, confían tal vez en la ciencia, en el conocimiento. Hay otros que confían en la educación. Pero curiosamente, este mundo no está marcado por una confianza plena en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y lo que está haciendo Pablo en este pasaje es confrontar a judíos que se gloriaban en tener la ley, judíos que se gloriaban en conocer la voluntad de Dios, en ser maestros, en ser instructores, pero curiosamente la vida de ellos desmentía esa fe, esas convicciones o esos privilegios de los cuales ellos tenían en su vida. El gran problema que está planteando Pablo en el texto es precisamente cuando la religión reemplaza el Evangelio. Hay algo muy marcado y es la presencia del glorioso Evangelio de Cristo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Esta es una porción que se extiende hasta el capítulo 3. Y es interesante el planteo que viene haciendo Pablo en esta línea de pensamiento, porque lo que debería honrar a Dios termina deshonrándolo, y Pablo es contundente, dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos. La advertencia de Pablo a los judíos es una advertencia para nosotros 2000 años después. No pienses, porque yo voy a mencionar mucho judío, voy a mencionar mucho la religión en sí, y no piense que estamos exentos de esto por no ser judío. La intención durante este sermón es que este pasaje pueda hablarnos profundamente a nosotros, que estamos quizás en otro contexto, en otra situación. Podemos tener privilegios, podemos tener doctrina correcta, podemos tener la Biblia en la mano y aún así vivir como si no conociéramos a Dios. Y esa es la realidad que está confrontando el apóstol. En el año 2019 hubo un hecho, yo diría, de impacto internacional. Hubo un incendio devastador en una catedral muy importante en Francia, Catedral de Notre Dame, una iglesia católica romana histórica en París, ¿no es cierto? Muy importante allí en Francia y en toda Europa, un edificio imponente por lo que uno podía ver en los medios de comunicación.
vitrales antiguos, una arquitectura majestuosa, un símbolo de la cristiandad, podríamos decir, allí en esa ciudad. Pero contaban los medios de comunicación, quizás algún memorioso lo recuerda, si no es información que está disponible en internet aún hoy, contaban que cuando los bomberos entran, entre los escombros, encuentran intacta una cruz que estaba allí en el altar. Y eso llamó la atención del mundo. Las fotografías, los videos y demás circularon por todo el mundo como un símbolo de esperanza. Se empezó a hablar en esos términos. Mucha gente decía en aquel entonces, esto es un milagro, que esa cruz haya sobrevivido a un incendio tan devastador. Eso nos trae a nuestra memoria, eso nos recuerda que todavía tenemos fe, decían algunos. Esas eran las entrevistas que se hacían en aquel entonces y mucha gente testificaba esto. Lo curioso era que cuando se les consultaba si ellos eran asiduos a ese lugar, a esa catedral, decían que no, que nunca habían pisado un lugar como tal. Es decir, gente que se asombraba, gente que confiaba en lo externo de la fe, pero la verdadera fe no estaba en sus corazones. Y hubo un autor que resumió esa realidad y dijo, el símbolo externo de la fe estaba en pie para esas personas, pero la fe verdadera no fue hallada en ellos. Y esa es una realidad triste de la sociedad de nuestros días y es exactamente la advertencia de Pablo en nuestro pasaje. ¿Quiénes eran los judíos? Aquellos que confiaban en sus símbolos externos, la ley, su identidad religiosa, sus tradiciones, pero ellos vivían en hipocresía. De hecho, es el pecado que más va a ser confrontado por el Señor Jesucristo. Y pasan los años y ahora Pablo está escribiendo una carta tan importante como la carta a los romanos y está confrontando a esta comunidad judía. ¿Por qué? Porque la religión no honraba a Dios, sino que su religión estaba deshonrando a Dios al punto de que el nombre de Dios está siendo blasfemado, específicamente, dice Pablo, entre los gentiles por causa de ellos. El peligro, hermanos, hoy no es diferente, hoy no es distinto, porque tristemente vos podés tener Biblia en mano, podés tener sana doctrina, podemos llamarnos cristianos, incluso bautistas reformados, y aún así vivir una fe vacía que reemplaza el evangelio verdadero. Por eso el título del sermón lo resume o trata de resumir la idea. Cuando la religión vacía, podríamos agregar allí, reemplaza el evangelio. Mucha gente se engaña a sí misma en lo que respecta a su verdadera condición espiritual. Por esa razón nosotros encontramos tantas advertencias en el Nuevo Testamento. Las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 7 son terribles y son muy, muy serias. Mateo 7, verso 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta que debemos hacernos durante todo el tiempo que dure este sermón es, ¿estamos viviendo de tal manera que el nombre de Dios sea honrado o deshonrado con nuestra propia vida? ¿Cómo yo puedo estar seguro, cómo yo, vos y yo podemos estar seguros de que no vamos a estar en ese grupo de personas que se menciona en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante? Dios nos ayude, hermanos, a no ser personas que mueren con la convicción de que van a recibir un veredicto favorable en el tribunal de Dios, pero que finalmente se van a encontrar con la triste realidad de que estaban engañados. Dios nos ayude y nos guarde de semejante realidad. Tu vida termina en el tribunal de Dios. Y eso es lo que Pablo está trayendo y está enfatizando en toda esta extensa porción de texto, porque justamente Pablo está hablando de ese gran día, el día del justo juicio de Dios, y está advirtiendo a quienes, a los paganos, capítulo 1, todo el final del capítulo 1, aquellos que han corrompido la gloria de Dios, dice, y de repente, aparentemente hay una comunidad de moralistas allí que asiente lo que Pablo está diciendo. Capítulo 2, principio de capítulo 2, ahora Pablo los confronta a aquellos que confían en su moral.
y ahora destina una extensa porción de texto a hablarle específicamente a aquellos que confían en la religión vacía del judaísmo. Así que 3 principios que vamos a extraer del texto, hermano, 3 puntos principales. La falsa seguridad del religioso, la contradicción de una religión vacía, punto número 2, y el punto número 3, la religión que deshonra a Dios. La falsa seguridad del religioso, la contradicción de una religión vacía, ese es el punto número 2, y el tercero, la religión que deshonra a Dios. Así que veamos el primer punto de este sermón, hermanos. Versículo 17 una vez más. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niño que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Fíjense que en este pasaje nosotros encontramos una fiel descripción de lo que podríamos llamar el judío promedio y de los privilegios que ellos poseían por el solo hecho de pertenecer a esa etnia, por el solo hecho de pertenecer a Israel. Nosotros vivimos en un mundo contemporáneo donde se percibe cierto sentimiento antisemita. Conocemos la historia reciente del Estado de Israel, lo que los judíos han padecido en estos últimos 100 años, pero no era así en el primer siglo, cuando Pablo escribe estas palabras, porque en los días de Pablo los judíos estaban orgullosos de su condición. Por eso el apóstol dice, versículo 17, tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Otra traducción de las Escrituras dice, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Ellos se gloriaban en el hecho de pertenecer a esa nación, la nación escogida por Dios. Se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham, aquel hombre con el que Dios había hecho un pacto jurándole que él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. De todas las naciones de la tierra, solo a ellos Dios le había revelado la ley en el monte Sinaí por medio de Moisés. A ellos se le había confiado la palabra de Dios. Ellos tenían profetas. Ellos se gloriaban en Dios, dice Pablo en el texto. Y eso no es malo en sí mismo. No está mal gloriarse en Dios. De hecho, encontramos pasajes como Jeremías 9:23. Dice así, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar. ¿En qué? Dice el profeta, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Así que no hay nada malo en gloriarse en Dios. El verdadero creyente debe gloriarse en conocer al Señor, en confiar en su misericordia, en descansar en su justicia, en someterse a su gobierno. Pero el problema de los judíos no era que se gloriaban en Dios, sino que ese gloriarse era una fachada, simplemente una fachada. Pablo menciona otro privilegio, y conoces su voluntad. Llama la atención que el texto dice literalmente, conoces su voluntad, refiriéndose obviamente a la voluntad de Dios. En un mundo lleno de filosofías, en un mundo lleno de sabiduría griega, el mundo contemporáneo de aquel entonces, es como si Pablo estuviera diciéndole, en un mundo tan relativo, ustedes conocen la voluntad de aquel que los creó. No es un mundo, el de aquel entonces, muy distinto al nuestro. Y eso es un gran privilegio que se menciona en el texto de esta gente. Ellos conocían la verdad de Dios revelada en la palabra, se les había confiado la verdad. Otro privilegio que encontramos en el texto, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Otra traducción dice, la nueva traducción viviente, sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. El judío podía escoger lo correcto. Él podía escoger aquellas cosas que en verdad tenían valor. Y por todos estos privilegios que Pablo está afirmando, el judío se veía competente para enseñar la verdad. Esa era la realidad de ellos. En un mundo sumido en la oscuridad, ellos tenían que ser el faro de Dios para la humanidad. Verso 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tiniebla,
Pablo está hablando de los gentiles. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Allí Pablo tal vez está apuntando a aquellos prosélitos, a aquellos judíos prosélitos, que siendo gentiles se convertían al judaísmo, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos tenían una gran ventaja sobre las naciones gentiles, que no habían recibido la luz de la revelación divina. Ellos tenían muchos privilegios, hermanos. Y justamente por esa razón ellos pensaban que estaban exentos del juicio y de la ira de Dios. Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio, como una especie de hogar en el cual ellos estaban protegidos y que de esa forma ellos iban a ser librados del desastre. Allí cuando se tengan que presentar en el tribunal de Dios, decíamos. Esa es la confianza de ellos. Pablo lo que está haciendo en nuestro pasaje no es ni más ni menos que demostrar que la necesidad del Evangelio es universal. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 vas a ver al judío primeramente. Muchas de sus conclusiones van a ser al judío primeramente, también al griego. O sea, Pablo está mostrándole una verdad indiscutible, una verdad ineludible. Necesitamos el glorioso Evangelio de Cristo. Todo el mundo necesita del Evangelio. ¿Los judíos también? Sí, los judíos también. No importa la raza, no importa la nación, no importa la religión. Necesitamos del Evangelio. Por eso fue tan enfático en Romanos capítulo 1, verso 16. Precioso texto. ¿Qué dice? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La necesidad universal del Evangelio. Porque, verso 17, en el Evangelio, la justicia de Dios. ¿Qué justicia será? Es la pregunta que podríamos hacerle al texto. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3, en Romanos capítulo 3 está la explicación de este pasaje. Y eso es hermoso porque la Escritura se explica a sí misma. Dice el verso 21 de Romanos 3. Fíjense, ahí está la explicación de Romanos 1, 16 y 17. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pablo anteriormente viene hablando de la justicia de Dios y decíamos, ¿qué justicia será? Fíjense, Pablo dice, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Hay un énfasis puesto ahí, la necesidad universal del Evangelio. Todo el mundo necesita el Evangelio de Cristo. Todos los que estamos acá en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, necesitamos el Evangelio de Cristo. Pablo está argumentando justamente eso. Judíos y gentiles, todos tenemos problemas con la justicia de Dios. ¿Los judíos también, a pesar de tantos privilegios? Sí, Señor. A pesar de todos los privilegios que yo acabo de describirles y que el texto lo describe, de hecho, ellos tienen problema con la justicia de Dios. ¿Cómo bajamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo lo bajamos a nuestra realidad? Es vital que esta iglesia local, que todos los que nos percibimos como fieles creyentes verdaderos de Cristo, entendamos esto. ¿Por qué? Porque ninguno de los que hoy están siendo expuestos a esta porción de las Escrituras debería descansar en los privilegios que tiene por ser cristiano. Nadie en este lugar debiera descansar en privilegios espirituales. Y vaya si los tenemos, Efesios capítulo 1, todas las bendiciones que hemos recibido. Nadie debería descansar en ningún tipo de privilegios. ¿Por qué? Porque este pasaje nos demuestra que ninguna bendición, ningún privilegio, por más noble que sea, te va a librar del justo juicio de Dios. Es lo que establece la Escritura, hermanos. Nadie será salvo por haber crecido en un hogar cristiano. Quizás en medio nuestro hay mucha gente que creció en un hogar cristiano. Quizás hay jovencitos que están hoy acá, niños, adolescentes, que tienen tremendo privilegio.
Y vaya si es un privilegio crecer en un hogar con papá y mamá que tratan de vivir de manera imperfecta, pero conforme a la gloria del Señor. Hay tantos niños, tantos jovencitos que viven en cualquier cosa menos un hogar. Gloria al Señor si esa es una realidad tuya, la de estar formándote en un hogar cristiano, pero tristemente nadie será salvo por eso. Nadie se va a salvar por tener a una mamá, a un papá cristiano, porque en mi casa se ore, porque en mi casa se lea la Biblia, porque me lleven a la iglesia, por tener a un papá pastor, por tener un papá diácono, por tener a un papá, mamá que sirven fielmente en la iglesia. Esos son privilegios, pero no confíes en ellos, porque nadie es salvo por eso. Nadie será salvo por haber asistido durante años a una iglesia donde se predicaba fielmente la palabra de Dios. Alguno quizá pueda decir, yo 20 años, 30 años fui a la iglesia del pastor fulano, era un hombre fiel. Gloria al Señor por hombres así, pero nadie va a ser salvo por haber ido a la iglesia de un hombre que predicaba bien la palabra. Nadie será salvo simplemente por tener buena doctrina, por identificarse con una confesión de fe reformada. Yo soy miembro de la iglesia Vida Nueva, Sunchales. Yo soy miembro de la iglesia cristiana bíblica de Rosario, una iglesia confesional. Nadie va a ser salvo por eso, hermanos. Y yo no estoy derribando estas cosas porque creemos y las defendemos. Son elementos fundamentales de nuestra fe, la membresía bíblica, una iglesia confesional, una iglesia reformada, que no hemos descubierto la pólvora, sino que hemos redescubierto, hemos abrazado aquellas verdaderas doctrinas que hace 500 años atrás fueron rescatadas, el glorioso mensaje del Evangelio. Oramos y trabajamos para que se planten cada vez más verdaderas iglesias de Cristo, y eso es un privilegio que se nos ha sido dado, pero nadie va a ser salvo por eso, hermanos. Nadie va a ser salvo por ser moral, por ser un buen hombre, una buena mujer. Yo soy intachable en mi trabajo. Mi jefe habla bien de mí. Mis compañeros hablan bien de mí. Yo soy el empleado del mes, el empleado del año. Nadie va a ser salvo por eso. Nadie va a ser salvo por esforzarse y obedecer la ley, vivir a rajatabla la ley de Dios. Nadie, porque fuera de Cristo no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Y ahí ya el Señor abre nuestra mente. ¿Por qué? Porque los privilegios de los cuales gozamos son preciosos, pero ¿saben qué? Se convierten en una maldición cuando reemplazan a Cristo en nuestro corazón. Y eso es terrible y ese es el peor mal que nos puede pasar, hermanos. Que tantos privilegios que tenemos reemplacen a Cristo, lo dejen fuera. Ese es el verdadero peligro en medio nuestro. ¿Por qué? Porque todos esos privilegios que están supuestos a traer gloria a Dios terminan siendo una maldición para tu vida cuando Cristo queda afuera, cuando Cristo queda como un accesorio. Nosotros cuando venimos a Cristo por la fe, recibimos vida. Aquellos que estábamos muertos, ahora podemos vivir. Ahora podemos responder a estímulos. El Señor nos da vida. Eso en teología se llama somos regenerados. Esos son los términos que utilizamos. Hemos sido justificados. Hemos sido unidos a Él, dice la Escritura. Pero el pecado huyó, se fue de nosotros, aún se conserva una naturaleza caída. Está vigente en nosotros. Y esa naturaleza caída nos lleva o nos quiere arrastrar ¿hacia dónde? Hacia ese hombre, hacia esa mujer que confía en sus obras, que confía en sus esfuerzos. Y como bien dijo alguien, todos tenemos dentro un fariseo, todos tenemos dentro un judío que quiere gloriarse en algo propio y descansar en sus méritos, en sus privilegios, en sus esfuerzos. Por eso debemos estar en guardia, hermanos. El llamado del Señor a través de su palabra es: estén alerta, estén en guardia. ¿Contra qué? ¿Contra el apóstol que anda diciendo pavadas? No, hermano, contra el moralismo cristiano. Debemos estar en guardia. Cada vez que nos jactamos de lo que hacemos, cada vez que pensamos que por nuestra obediencia, por mi piedad, Dios me debe algo, caíste en la trampa del moralismo y en la falsa seguridad de la religiosidad, esa religión vacía. La Escritura dice: el que se gloría, gloríese
en alguien, y ese alguien es Cristo, nuestro Señor, 1 Corintios 1:31. Fuera de Cristo no tenés nada de qué gloriarte. Ah, no, pero yo tengo ciertos privilegios. No importa, no sirven de nada. En aquel día no te van a servir. Fuera de Cristo no tenés nada de qué gloriarte. Fuera de Cristo no mereces ninguna otra cosa, más que condenación eterna. Fuera de Cristo no podemos hacer absolutamente nada que de verdad sea agradable en la presencia de Dios, hermanos. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo porque Él es nuestra justicia, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. Pablo le dice a los Corintios, capítulo 1, verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La Biblia de las Américas dice vuestro llamamiento. La traducción en lenguaje actual dice, recuerden lo que eran ustedes cuando Dios los eligió. Mirad tu vocación. No son muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos, no son muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Acá estoy, Señor. Te está hablando a vos, me está hablando a mí. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la razón? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ese es nuestro Cristo. Justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nada de privilegio, nada de bendiciones. No pongas tu confianza en privilegios, en bendiciones externas. Los privilegios son dones de Dios y deben ser recibidos con total gratitud, pero jamás debieran sustituir a nuestro Señor y a nuestro Salvador, porque ni los privilegios, ni tu religión, ni tu denominación, ni la tradición, ni la membresía de una iglesia, ni la buena doctrina, hermanos, pueden salvar o transformar a alguien. Solo Cristo salva, solo Cristo transforma, solo Cristo es suficiente. Amén. La pregunta de rigor, ¿en qué estás descansando hoy? ¿En qué estás descansando? Tal vez en tus privilegios, en tu moral, en tu tradición, en tu membresía. Porque en aquel día, a donde termina nuestra vida, solo Cristo será suficiente. Solo Cristo será suficiente. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está exponiendo el autoengaño de los judíos? Pero es glorioso porque al exponer el autoengaño del judío, Pablo nos está mostrando también a nosotros la falsa seguridad de la religión, que lleva justamente a nosotros los creyentes a ampararnos en privilegios y a dejar afuera a Cristo. Dios nos guarde, hermanos. Punto número 2, la contradicción de una religión vacía, les decía antes. Fíjense cómo Pablo va a mostrar la hipocresía y la incoherencia que deshonra a Dios y va a usar una retórica sumamente importante, porque él va a usar preguntas. Pablo va a través de ciertas preguntas retóricas, va a ponerlo en evidencia a esta gente. Y lo que vemos en el texto es la esencia de la hipocresía religiosa. ¿Cómo es eso? Exigir a otros lo que uno mismo no cumple. Esa es la esencia de la hipocresía religiosa. La religión sin evangelio se vuelve solo un disfraz moral que oculta un corazón no transformado. Repito eso. La religión sin evangelio se transforma en una careta moral, moralidad, moralismo cristiano. Y esa fachada, esa careta, oculta un corazón que no ha nacido de nuevo, no ha sido transformado. Fíjense que Pablo está desenmascarando un pecado muy común. ¿Cuál es ese pecado? Exigir a otros un estándar que uno mismo no cumple. Ese es el viejo problema, no sé cómo le llamarán ustedes, pero por aquellos lados le llamamos decir y no hacer. El que dice mucho pero no hace. Acá se debe llamar igual, ¿verdad? Nombre es distinto, pero la idea es la misma. El Señor confronta este tipo de comportamiento, muy característico entre los judíos. Fíjense, Mateo capítulo 23, versículos 2 al 4, dice, en la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes?
los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Claro, porque ellos enseñaban la doctrina correcta. Ellos eran ortodoxos en su enseñanza. Pero su vida era una contradicción, hermanos. La hipocresía anulaba la autoridad de la enseñanza que ellos daban. Ellos eran hipócritas. Y esta realidad del pueblo judío nos advierte a nosotros de un peligro. No es diferente la advertencia para nosotros, yo les decía en la introducción. Nosotros también somos vulnerables. Yo soy vulnerable, ustedes lo son, hermanos. ¿Cómo es eso? Ejemplo rápido. Quiero entender que no soy el único papá que reniega con sus pequeños. Debe haber muchos hijos de jovencitos, adolescentes y demás. ¿Y qué es lo que nos ocurre a los padres en esta aventura de criar niños? Nosotros demandamos obediencia inmediata. Nosotros demandamos respeto, honra. Y eso está bien. Efesios capítulo 6, del 1 al 3, lo establece claramente lo que nosotros debemos pedir. Nosotros nos encontramos en ocasiones, 20 veces te tengo que decir las cosas. 20 veces. ¿Por qué no podés responder a la una, a la dos? Así, esos son los diálogos que muchas veces forman parte en nuestro hogar y ahí se arma el caos muchas veces. Ahora, la pregunta de rigor es, ¿nosotros tenemos la misma diligencia? Yo tengo la misma diligencia, la misma inmediatez para obedecer y honrar a mi Padre Celestial. Lo que yo exijo de mis hijos, lo que yo le exijo a otros. Hace esto, hace aquello. Yo tengo esa misma diligencia, esa misma inmediatez. Yo quiero preguntarte, ¿qué tan serio tomás la lectura de la Biblia para aplicarla a tu propia vida? Esa es una pregunta importante. ¿Qué tan serio tomás la lectura de la palabra de Dios? Yo no estoy diciendo si lees la Biblia. Quiero que interpretes bien los términos. Yo no estoy diciendo, yo asumo que vos lees la Biblia. Yo asumo que tenés contacto con la palabra de Dios. Ahora, lo que yo te estoy preguntando es si la tomás en serio. Si lees la palabra de Dios y la aplicás a tu vida. Dios nos guarda, hermano, de que el único contacto con su palabra sea el día del Señor, en la semana. Dios nos guarde de semejante realidad. No sería lo esperable de un creyente, no sería lo esperable de un miembro de esta iglesia local, que solo el domingo sea el único punto de contacto. La pregunta es la misma y sigue siendo golpeando nuestra conciencia, hermano. ¿Tenés la misma diligencia que le exigís, por ejemplo, a otros, en este caso a los que somos padres, a nuestros hijos? ¿Tenés la misma diligencia para obedecer? ¿Tenés la misma diligencia? ¿Qué tan serio la tomás para tu vida? ¿La aplicás? Cuando abrimos las Sagradas Escrituras, cuando abrís la palabra de Dios, ¿buscás que Dios te transforme o solamente buscás conocimiento? O sea, ¿buscás ser transformado por esa Sagrada Escritura o solamente buscás crecer en conocimiento teológico? La palabra de Dios no debe ser un arma, hermanos, para corregir a otros. La palabra de Dios no debe ser un arma para apuntar, agarrar a bibliazo a otro. No, la palabra de Dios tiene que ser ese espejo en el cual ves la realidad de tu corazón y te ves confrontado por la Escritura. Por eso cada vez que vos leas la palabra, vos tenés que decirle a tu alma, esto es para mí, Señor. Esa es la forma correcta de leer la Escritura. Esto es para mí. Y si vos no haces eso, corres un grave peligro. ¿Y cuál es el grave peligro? Cuanto más conocimiento acumulás sin obediencia, mayor será tu juicio. Eso es lo que establece la Escritura. En los primeros 16 versículos del capítulo 2, que anteceden a este pasaje, nosotros encontramos una enseñanza de vital importancia acerca del día del juicio de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que la salvación es por fe y eso es indiscutible. Ese fue el gran grito de la Reforma. La salvación es por fe, no es por obra, pero las Escrituras nos enseñan que lo que será juzgado en el día del juicio son las obras que evidencian la realidad de tu fe. ¿Se puede entender la distinción? Somos salvos por fe.
Por gracia a través de la fe, no hay discusión en eso. Pero en el día del juicio, el foco estará puesto sobre aquellas obras que evidenciaron la realidad de una fe genuina. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, le está diciendo Pablo a estos judíos, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Repito esto, la salvación es por fe, hermano, no hay duda de eso, pero Pablo está diciendo que el juicio de Dios es por obras. Es decir, nadie se va a salvar por obedecer los mandamientos. Eso está claro, eso lo sabemos. Pero todo aquel que ha sido salvado por Cristo, dice la misma carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 6, no nos acompaña el tiempo para leer todo, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, todo aquel que es salvado por Cristo es capacitado por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ahora mismo obedecer a Dios sinceramente, no perfectamente, pero sí genuinamente. Nunca vamos a obedecer perfectamente, pero sí lo debemos hacer con un corazón sincero, genuino. Obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Obedecemos su ley porque amamos su palabra. Amamos al Dios que ha dado la ley, que ha dado su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor en Juan capítulo 14. Entonces la Escritura nos habla de una obediencia movida por el amor. Ahora podemos amar a Dios, no buscar sus beneficios como pasaba antes. Ahora que tenemos un corazón nuevo, podemos amar verdaderamente a Dios, podemos amar las Escrituras. Y ese amor está movido por una gratitud. Ese amor está movido por un deseo real de que Él sea glorificado en mi vida. Y eso es una clara evidencia de que somos salvos. Y eso va a ser tenido muy en cuenta en el día del juicio. Esta realidad de la vida cristiana nos muestra que necesitas desesperadamente a alguien. No privilegios, gloria al Señor por ellos. Pero vos necesitas desesperadamente a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que enseñó y vivió de manera perfectamente coherente. Él no solo dijo, amá a tus enemigos, sino que Él oró por aquellos que lo estaban crucificando. Él no solo predicó acerca de la pureza, de la integridad, sino que fue tentado en todo sin pecado, dice la Escritura. Entonces te das cuenta que en el Evangelio encontramos al único que fue el hacedor de la ley por excelencia, el hacedor de la palabra por excelencia. Y solamente aquellos que están unidos a Él por la fe pueden vivir vidas coherentes, vidas que reflejen coherencia. Como iglesia, hermanos, debemos cuidarnos de caer en una religiosidad de palabras solamente. Repito esto, podemos tener buena doctrina, podemos ser confesionales, podemos adherirnos a esta preciosa confesión de fe que forma parte de nuestro fundamento teológico, el resumen pedagógico y teológico de lo que entendemos acerca de la palabra de Dios, la Confesión de Londres. Podemos predicar sana doctrina, sin embargo, deshonrar a Dios si no vivimos lo que confesamos. Si vivimos en la incoherencia, y esto es una advertencia hacia ese tipo de vida, seamos coherentes y solo unidos a Cristo podemos vivir de manera coherente. El mundo está observando, esta iglesia, el mundo te está observando a vos, está observando cómo te moves, lo que hablas y lo que haces. Y ahora lo vamos a ver más en detalle en el verso 24. Cuando la iglesia predica una cosa, pero vive otra, el evangelio pierde credibilidad ante el mundo. Cuando la iglesia predica algo, pero vive otra cosa totalmente diferente, el evangelio pierde credibilidad, hermanos. No olvidemos que en el justo juicio de Dios, el Señor revelará no solo nuestras palabras y enseñanzas, sino si vivimos conforme a lo que profesamos. La hipocresía puede pasar inadvertida ante los hombres. La hipocresía puede pasar inadvertida ante nuestros hermanos de la iglesia, pero no ante el juez incorruptible del universo, aquel que está sentado en el trono. Y eso debiera impulsarte a depender de su Santo Espíritu cada día, rogando que el Señor produzca
frutos verdaderos de obediencia que solamente traigan gloria a su nombre. ¿Se dan cuenta? Pablo está yendo directo al corazón del problema en estos versículos. Los judíos confiaban en tener la ley, pero no vivían conforme a ella. Y para demostrar esa hipocresía, esa actitud hipócrita, Pablo usa una retórica muy particular. Verso 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y esto es confrontador no solamente para ellos, también debe serlo para nosotros. Pablo está confrontando a quienes predican, enseñan, por ejemplo, el mandamiento de no robar, pero lo violan de diferentes maneras y así eran ellos. Ahora, quizás alguno, porque nos salta el moralista que tenemos dentro, ¿no? Bueno, yo estoy exento de eso, yo no robo, yo no cometo hurto. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que el robo no se limita, y hoy fue una hermosa explicación acerca de no matarás y las implicaciones y el alcance que dos palabras tienen para la vida del creyente. Bueno, lo mismo pasa con esto. El robo no se limita solamente a asaltar a alguien de manera violenta, de manera física. Hay muchas formas más sutiles de caer en esto. Por ejemplo, no declarar todos nuestros ingresos al pagar impuestos. Eso es un robo, dice la Escritura, porque la palabra de Dios dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13:7. Muchos de nosotros tenemos nuestros trabajos seculares y a veces robamos tiempo en nuestros trabajos, en el horario de descanso, tal vez descansando más de lo debido. Quizás hay en medio nuestro gente que trabaja de forma remota. Ahí no está el jefe viéndonos. Hay una cultura hoy que todavía está vigente en algunos contextos corporativos donde si yo no veo al empleado, yo necesito verlo. Eso quizás para la época que vivimos es muy dinosaurio eso, pero muchas veces caemos en el exceso de que trabajo remoto, manejo mi agenda, manejo mis tiempos, total no tengo quien me ve. Pero claro, no te está viendo tu jefe, pero te está viendo el Señor. El Señor nos está viendo, nos está observando. Vender algo a un precio injusto, aprovechándome de la necesidad de otros, eso es un robo. Cuando retenemos nuestras ofrendas, cuando somos tan bendecidos por el Señor, prosperados, pero mis ofrendas no prosperan conforme a como yo he sido bendecido. Ahí es un problema serio. Yo dudo de aquel que prospera económicamente, pero su generosidad no prospera. Eso es terrible. Cuando retenemos nuestras ofrendas y no damos lo que le corresponde al Señor en gratitud, yo le estoy robando a Dios. Eso establece la Escritura. Entonces, ¿te das cuenta que hay muchas formas de robar? Ahora la pregunta es, ¿de verdad somos tan íntegros como pensamos? Quizás cuando yo hablé de robo, dijiste, eso no me compete a mí. Pero ahora trato de mostrarte que probablemente no seamos tan íntegros como nosotros creemos que somos. Pablo está hablando del adulterio y se va metiendo cada vez más. Y está desnudando el corazón de estos hombres y está desnudando mi corazón también, hermanos. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Muchos podrían pensar, yo siempre he sido un hombre fiel, una mujer fiel. Pero el Señor Jesucristo, creo que están estudiando el Sermón del Monte, dijeron antes, en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, nosotros tenemos un estándar de moral, pero el Señor lo aplasta con su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor te muestra que el adulterio no comienza en una cama, sino en el corazón. Y hoy, todos los que estamos acá en este lugar, repito, desde el más pequeñito hasta el más grande, estamos o enfrentamos, yo diría esa palabra, enfrentamos una epidemia. ¿Cuál es esa epidemia? La pornografía, la sexualidad, la sensualidad. Eso es terrible, hermanos. Y esa epidemia, esa realidad que se vive en este mundo, expone la hipocresía de quienes presumen fidelidad, pero que alimentan su pecado, su concupiscencia, su lascivia en secreto, en el mundo tan
perverso sexualmente en el cual nosotros nos encontramos. Entonces la pregunta es, ¿podemos decir con honestidad que jamás hemos codiciado a una mujer? ¿Jamás hemos mirado a una mujer que no era la nuestra? ¿Podemos decir con suma honestidad delante del Señor, jamás he mirado a un hombre que no era mi esposo? Jamás he deseado. Estamos todo el tiempo bombardeados con toda esta basura. Y tiene sentido porque vivimos en un lugar que no es el cielo. Y vivimos en una sociedad corrompida. Entonces Pablo confronta a judíos, pero también me confronta a mí. El verso 22 allí, la idolatría disfrazada que está planteando el pasaje, es más complejo esa confrontación que está haciendo, porque dice, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y esto merece una explicación del contexto de la situación, porque los judíos en el Antiguo Testamento tenían muchos problemas con la idolatría. Hasta que, ustedes recuerdan, leemos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y vemos un pueblo que se va su profeta, se va su líder y se encuentran adorando cualquier cosa. Y esas son las luchas que vamos a ver de Israel en el Antiguo Testamento. Hasta que hay un punto de inflexión en esa historia de pecado, de idolatría en la nación de Israel. Hasta que ellos son cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, cuando los judíos salen de Babilonia, podríamos decir que salieron hastiados, cansados de los ídolos. Ellos nunca más volvieron a tener problemas con la idolatría en un sentido literal. Repito, en un sentido literal. Ustedes recuerdan que el Señor los confrontó de diversas maneras, de diversos pecados, pero nunca los confrontó de ser idólatras. Eso es muy interesante. Los judíos, a partir de ese exilio de Babilonia, empezaron a odiar los ídolos. Ellos se burlaban de los gentiles que adoraban estatuas, que adoraban pedazos de madera como si fueran dioses. De hecho, repito lo que dije antes, nunca el Señor los va a acusar a ellos en su tiempo de ser idólatras. Sin embargo, la historia secular, los historiadores cuentan o dejan registros de que los judíos no eran tan estrictos a la hora de utilizar metales preciosos, elementos materiales que provenían ¿de dónde? De templos paganos que habían sido saqueados. Ellos tomaban el oro, tomaban la plata de esos templos saqueados, haciendo caso omiso a lo que Dios había establecido en su ley, a lo que Dios había establecido, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, verso 25. Las esculturas de sus dioses quemaréis en el fuego. No codiciarás la plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ellos, pues abominación a Jehová, pues es abominación a Jehová tu Dios. Ese es el contexto de esa confrontación que Pablo está haciendo con los judíos de su generación. Y lo que él está haciendo es atacando otra forma de hipocresía que se ve en esta generación de judíos. ¿Cuál es? Condenar el pecado en otros, pero justificarlo en uno mismo cuando hay algún beneficio personal. ¿Se entiende? Ellos están condenando el pecado, pero se están apropiando de los materiales. Ellos pueden tener beneficio de eso. ¿Y cuál es el problema central que plantea el apóstol? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios al saquear esos templos y apropiarte de ellos? El problema no es simplemente violar un mandamiento, hermanos, sino lo que eso implica. ¿Y qué es lo que implica? La deshonra al Dios que dio ese mandamiento, que dio esa ley. Ellos se encuentran deshonrando a Dios. Cuando transgredimos su ley, no estamos rompiendo un código moral, no estamos rompiendo un código impersonal, sino que estamos despreciando al Dios santo que nos ha revelado su perfecta voluntad. Y el salmista lo entiende perfectamente, Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Antes hablamos de amar la palabra de Dios. Antes hablamos de amar sus mandamientos, porque de esa forma estamos amando a aquel Dios que ha entregado su palabra, sus mandamientos. En algún momento de mi vida me dijeron, no queremos acá fanáticos de la Biblia. Yo le he contado hoy brevemente un testimonio, y en aquel entonces, tristemente, recibí un comentario así, no queremos fanáticos de la Biblia. ¿Y puede haber tal cosa como un fanático de la Biblia? O sea, ahora amar a Dios y amar su palabra es ser fanático. ¿Eso es ser legalista? El verdadero amor a la ley de Dios no es legalismo, sino amor al Dios de la ley, al Dios de su palabra. Y la obediencia fluye de un corazón que se deleita
en Cristo, que se deleita en su palabra. Pero especialmente el orden es en Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Más que nunca, porque Él es el que cumplió la ley en nuestro lugar. Entonces yo te quiero llamar a la reflexión. ¿De qué sirve tener la cabeza llena de conocimiento? ¿De qué sirve leer un montón de libros quizás? ¿De qué sirve tener la cabeza llena de teología cuando no estás demostrando con tus hechos que realmente amás a Dios, que realmente deseas obedecer su palabra, que realmente deseas edificar a tus hermanos, a los creyentes de esta iglesia, que realmente deseas proclamar el glorioso evangelio de Cristo, para que aquellos que están perdidos lleguen al conocimiento de la salvación? ¿De qué nos sirve tanta información, tantos privilegios, hermanos? Dios nos guarde. ¿Saben lo que ocurre cuando los que dicen ser el pueblo del Señor vive de esa manera tan incoherente, tan incongruente? Ocurre lo que dice el punto número 3 de nuestro sermón. ¿Cuál es? La religión que deshonra a Dios. Vivir de esta forma da lugar, genera una religión que deshonra a Dios. Verso 24, y con esto cerramos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está combinando, hermanos, pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 52:5, Ezequiel capítulo 36, versículos 20 al 23. Y de esa manera Pablo está mostrando que este patrón de hipocresía no era algo nuevo en Israel. Esta nación, mientras se gloriaba por ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo apartado para Dios, vivía de tal manera que los gentiles, aquellas naciones no judías, terminaban blasfemando el nombre de Dios por causa de la conducta de ellos. Y la conclusión de Pablo es devastadora, hermano, devastadora. ¿Por qué? Porque la hipocresía del pueblo de Dios, de esta nación escogida, había hecho que las naciones paganas no glorifiquen al Señor, sino que lo despreciaran. Y yo miro mi vida, miro la iglesia hoy, miro el mundo evangélico de nuestros días, y lo mismo sucede cuando la iglesia abandona el evangelio y vive en incoherencias. Hoy muchos, y me adhiero a lo que ya muchos teólogos y eruditos han dicho, hoy tenemos que rescatar el mismo evangelio entre los evangélicos. Hace 500 años atrás fue rescatado el catolicismo romano, hoy parece ser que necesitamos rescatar el evangelio de la misma iglesia evangélica, de la misma iglesia cristiana. Israel, en lugar de ser luz para las naciones, decíamos antes, se convirtió en piedra de tropiezo. En vez de reflejar la santidad de Dios, reflejaba incoherencia. Dios había llamado, dijimos, a esta nación para que sean luz en un mundo que está sumido en la oscuridad. Pero al vivir en contradicción con la ley que ellos decían honrar, los judíos no solamente se estaban autoengañando, sino que estaban arrastrando el nombre de Dios hacia el desprecio. Y lo mismo sucede hoy. La historia se repite cuando la iglesia abandona el evangelio y vive en una incoherencia constante, en una incongruencia constante. Cuando proclamamos a Cristo con los labios y lo gritamos a los cuatro vientos, pero lo negamos con nuestra vida. Cuando hablamos de la cruz, el evangelio de la cruz, pero vivo con orgullo en mi corazón, vivo con soberbia, vivo con pecados ocultos de los cuales no puedo huir, no puedo escapar. Cuando defendemos la sana doctrina, pero no mostramos un amor coherente, un amor sincero. ¿Cuál es esa? La típica, el típico escenario. Aquellos creyentes que abrazan la sana doctrina, la doctrina de la gracia, pero lo que menos muestran es gracia. Eso es abandonar el evangelio, eso es vivir en incoherencia, hermanos. Así se ve una iglesia que ha abandonado el evangelio. ¿Cómo yo puedo proclamar a Cristo y negarlo con mi vida? ¿Cómo yo puedo hablar del mensaje de la cruz y vivir lleno de orgullo, lleno de resentimiento, lleno de soberbia? Si Cristo es el ejemplo supremo de lo que es la humildad, aquel Dios que se hizo hombre, no escatimó el ser igual a Dios, dice Pablo, y se humilló hasta lo sumo. ¿Cómo podemos vivir de esa manera, hermanos? El mundo nos está observando.
El mundo nos está mirando y cuando ve esa incoherencia en los hijos de Dios, blasfema el nombre del Señor. ¿Ese es tu Cristo? ¿Esa es la religión tuya? ¿Esa es la iglesia donde vos vas? Yo no quiero saber nada con eso. Eso es cualquier cosa. Esta es la buena noticia, hermanos. Cristo es el único que nunca vivió en hipocresía. Yo cuando veo esta realidad, yo digo, Señor, me arrepiento. O sea, perdóname. O sea, me arrepiento de mis arrepentimientos, como dice una oración puritana. Yo veo, y el Señor está desnudando mi corazón. Entonces, ¿a dónde voy a ir? Al único lugar que yo necesito ir, a Cristo, porque Él no fue un hipócrita. Yo sí lo soy, hermano. Necesito ir a Cristo. Él honró perfectamente en todo al Padre y por eso su nombre fue glorificado. Cristo es el verdadero Israel. Cristo es la verdadera luz de las naciones. Y ahora, al unirnos a Cristo por la fe, su vida y su poder nos capacitan para vivir de una manera coherente, sincera al Evangelio. Cristo es suficiente. Necesito ir a Cristo. Él es el único antídoto contra la hipocresía. Contra la hipocresía. Yo necesito vivir bajo la sombra de la cruz de Cristo para no ser un hipócrita, recordando cada día que yo no fui llamado a impresionar al mundo, sino yo fui llamado a reflejar a Cristo. El mundo no necesita ver a un hombre perfecto. El mundo no necesita ver a una mujer perfecta. El mundo necesita ver cristianos que caen y se levantan, cristianos que pecan y se arrepienten, cristianos que una y otra vez van hacia Cristo. Eso es lo que el mundo necesita. Gente que reconoce sus errores, gente que reconoce su miseria, se arrepiente y acude al único lugar donde puede hallar gracia. Necesita ver a alguien que se cae, pero que se levanta y confía en el Señor y que de esa manera vive una vida sincera, genuina, reflejando a Cristo, reflejando el Evangelio. La iglesia debe ser, hermano, una comunidad donde se refleja lo que se predica. O sea, donde la vida de esta iglesia refleja lo que predicamos, lo que proclamamos, lo que dejamos registro, grabado. No basta con tener sana doctrina, necesitamos una vida continua de arrepentimiento continuo, visible. Cuando estás en la escuela, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu familia y tal vez haya gente incrédula, cuando viajás, donde sea que vos te movés, vos estás representando a la iglesia de Cristo y en especial a esta iglesia local. Y esta iglesia local debe ser una comunidad de creyentes donde mostramos lo que predicamos con nuestra vida y nuestras palabras viven, están en armonía con quienes somos. Lo que yo digo está en armonía con quien yo soy. Nosotros llevamos a todo lugar el nombre de Cristo. No vivamos, hermano, de tal manera que el mundo blasfeme por tu culpa, por mi culpa. Vivamos de tal manera que el mundo glorifique a Dios. ¿Cuándo? Cuando vea nuestras buenas obras. Mateo 5:16. La incoherencia deshonra a Dios, hermano, pero la fidelidad al Evangelio lo exalta. Entonces, que seamos hallados como una iglesia que no reemplaza el Evangelio por una religión vacía, sino que vive a Cristo, vive por Cristo, vive para Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Él venga a buscarnos, hermanos. Conclusión. Vimos que la religión sin el Evangelio es inútil, es condenatoria y debiera alarmarnos esa realidad, hermanos. El conocimiento, dijimos, los privilegios, las tradiciones no pueden salvar a nadie. La salvación solo se encuentra en Cristo. Y si hay algo que necesitamos todos en este lugar es acudir a Él. Él cumplió perfectamente la ley. Él murió por los pecadores, los religiosos, por los paganos, por los incrédulos. Él murió por todos ellos. Y si hubiera alguien que tiene el testimonio en su corazón en este lugar de no pertenecer a Cristo, de que su vida no está unida a Cristo, este texto es un llamado al arrepentimiento. Lo que hemos visto hoy, lo que hemos estudiado hoy, es un llamado al arrepentimiento. Dios te está llamando a que corras a Él en arrepentimiento y fe. No confíes en tu religión, no confíes en tus obras, porque tus obras, en esa condición en la que te encontrás, son trapos de inmundicia. No confíes en ningún privilegio, en tu estatus, en tu condición social, en tu trabajo, lo que sea. No,
Solo en Cristo hay justificación. No te presentes en aquel día amparado en tu justicia. Presentate amparado en Cristo, porque eso es lo único que va a valer en aquel día. Por lo cual, este pasaje te llama a correr a los pies de la cruz. Anda ahora, arrepentite y poné toda tu fe en la persona y en la obra de Cristo. Para la iglesia, hermanos, para los creyentes que conforman esta iglesia local, este es un pasaje que nos llama a vivir de tal manera que el nombre de Dios sea verdaderamente honrado, nunca blasfemado. No nos contentemos con oír la palabra. Como dice la Escritura, seamos hacedores de ella. Esto es una exhortación para los creyentes que pone nuestra mirada en el futuro, en aquel día final. Ahí el nombre de Dios será vindicado, el nombre de Dios será glorificado y aquellos que estén en Cristo serán presentados como un testimonio vivo de su gracia y todo el universo, hermano, va a glorificar a Dios por su justicia y por su misericordia. Y nosotros somos el objeto de ese amor. En aquel día, hermano, todo el universo va a traer gloria a Dios. Guardémonos de convertir nuestra fe reformada, nuestra sana doctrina, nuestros rituales en un refugio falso. Dios nos guarde. Todo privilegio debe apuntar a Cristo. Todos los elementos de nuestra fe deben apuntar a Cristo, jamás reemplazarlo. Los medios de gracia, la palabra, la oración, los sacramentos, la comunión de los santos, solo tienen poder cuando nos conducen a una dependencia más profunda de Cristo y de su Santo Espíritu. Nunca caigamos, hermano, en el peligro de reemplazar el Evangelio con religión. Que tu confianza, que mi confianza esté únicamente en Cristo, que nuestra vida se encuentre escondida en Él y que vivamos para la gloria de aquel cuyo nombre jamás debe ser blasfemado. Amén.